bienvenidos una vez más a estas conferencias, a este ciclo de conferencias que el Keren Kayemet de Israel hemos organizado para todos ustedes. Quiero agradecer a Salomón, muchísimas gracias por sumarte a nuestra causa, por dejarnos llegar a la casa de todos con tu mensaje tan importante. Sabemos que tu agenda estaba muy apretada y sin embargo nos hiciste un espacio. Te agradecemos. Les voy a dejar con Mauricio Sasbón, el administrador de Keren Kayemet, para que él modere hoy la conferencia y ya él les podrá platicar cómo vamos a seguir adelante. Muchísimas gracias y bienvenidos a todos. Sí, gracias. Gracias, buenas tardes a todos. Rápidamente, primero les voy a decir brevemente acerca de la logística de esta conferencia. Para tener una mejor audición, todos los micrófonos permanecerán cerrados desde este momento y hasta el final de la conferencia. La plática del maestro Chertorivsky tendrá una duración aproximada de 45 minutos, luego de la cual habrá un espacio de preguntas, mismas que les solicito a quienes desean hacerlas, las escriban en el chat que aparece en la parte inferior de la pantalla. Ahora sí, les doy la más cordial bienvenida a este espacio que en Keren Kayemet, Fondo Nacional Judío, hemos planeado para todos ustedes con el fin de contribuir con nuestra comunidad y poder transmitir contenido de valor en esta época de aislamiento y de esta forma cumplir con nuestro compromiso con el medio ambiente, con la sociedad y por un mundo mejor para todos, aportando información, análisis y reflexiones que esperamos sean de su agrado. Agradecemos a todos nuestros ponentes, en este caso específico al maestro Chertorivsky y al público en general por sumarse a nuestra causa y ser parte de la familia Keren Kayemet. En estos momentos, cuando la unión y el auténtico deseo de ayudar cambian, es cuando la unión y el auténtico deseo de ayudar cambian realidades y transforman al mundo. Los invito a entrar a nuestra página web kkl.mx, donde podrán conocer todos los proyectos que lleva a cabo Keren Kayemet en México, en Israel y en el mundo. Y quienes así lo deseen podrán sumarse a esta causa entrando al botón donar. En esta ocasión voy a tener el gusto de presentar a ustedes al maestro Salomón Chertorivsky-Woldenberg con el tema La doble crisis, la sanitaria y la económica. Salomón Chertorivsky es un destacado líder del sector público, ex secretario de Salud en la administración de Felipe Calderón, ex secretario de Desarrollo Económico de la Ciudad de México en la administración del licenciado Miguel Ángel Mancera, y en ambos casos muy exitoso en su gestión. También es un exitoso emprendedor privado. Inició una startup que se convirtió en el negocio óptico más importante de Latinoamérica. En el ámbito académico es profesor investigador del Centro de Investigación y Docencia Económica, CIDE, y presidente del Consejo Consultivo Ciudadano Nacional, Pensando en México. Muchas gracias a todos ustedes y queda con ustedes el maestro Salomón Chertorivsky. Muchas gracias Mauricio. Muchas gracias a Rebeca Mishne por la invitación y a todos del Keren Kayemet por pues por invitarme a ser parte de este diálogo, esto de estar juntos. Creo que al ver ahorita todas las fotos y además muchos rostros conocidos, de gente querida, pues recordamos de entrada que el aislamiento es un aislamiento físico, no social. No hay un aislamiento social, que nos seguimos viendo, nos seguimos escuchando, podemos seguir platicando. Pero qué duda cabe que nuestro mundo cambió, que esta pandemia vino a impactar enormes espacios
de nuestro entender de la realidad, de nuestra vida cotidiana, de nuestras posibilidades de ser y hacer en sociedad hoy y lo que viene. Hay tantos temas para platicar en estos momentos, pero creo que lo inmediato, lo urgente, es la atención que tenemos que dar a dos de las múltiples crisis que la pandemia trae. Pero creo que son dos las que particularmente les tenemos que dar salida y le tenemos que dar atención. Me refiero a la crisis sanitaria y a la crisis económica. Debo decir además que en el caso de esta segunda, de la crisis económica, pues ya todo lo que estaba planeado decirse hoy por la mañana, a lo largo del día, ha ido cambiando profundamente. Lo que ahorita estamos, hoy, mientras nosotros estamos platicando, lo que estamos viviendo con los precios del petróleo y el menor nivel de precio en la historia de la humanidad. Y como va a acabar el día, aún no lo sabemos, cambia nuestra percepción, cambia nuestra realidad. Y por eso, si ustedes me lo permiten, voy a empezar compartiéndoles una presentación para, a partir de ahí, poder ir platicando. Déjenme, insisto, empezaría con platicarles de esta doble amenaza que enfrentamos. Es, sin lugar a duda, una amenaza en lo sanitario y es una amenaza en lo económico. Platiquemos de la realidad, de esta nueva realidad, y entendámosla un poco porque es el punto de partida para tener una charla sincera, transparente, clara. ¿Qué más me gustaría hoy que poder decir, pues no se preocupe, pero no es cierto. No solo nos tenemos que preocupar, sino nos tenemos que ocupar, porque como decía, las cosas han cambiado, pero para ocuparnos hay que tener información, hay que entender las cosas a profundidad y hay que actuar entonces en consecuencia. Quiero platicarles del mundo y el COVID-19 un poquito. Yo sé que tenemos cantidad de información, pero pues sí creo que debemos de partir de lo básico, de este COVID. ¿Qué es? ¿De dónde viene? ¿Cómo viene? ¿De qué se trata? En fin, platicaré de esta primera amenaza que les decía, la pandemia sanitaria en México, de la segunda amenaza, la crisis económica. Hablaré un poquito, pero bueno, pues es de esto que estamos viviendo, de los problemas técnicos en todas nuestras reuniones, pero bueno, trato de retomar en lo que estaba. Les estaba platicando que para mí el punto de partida en esta nueva realidad lo ejemplifica muy bien el Waze. Nosotros salimos de casa y agarramos nuestro teléfono celular y ponemos el Waze y nos dice el Waze, pues vas a hacer 27 minutos a tu destino. Y tan pronto agarramos camino, un poquitito después de que ya salimos, el Waze empieza a recalcular y te dice, pues no van a ser 27 minutos, ya van a ser 28 y ya te cambié la ruta. Bueno, lo que estamos viviendo en estos momentos inéditos es como el Waze. Todo el tiempo, en cada momento, hay información adicional que nos obliga a recalcular, que nos obliga a replantear la ruta. Conforme el COVID-19 se fue moviendo a lo largo del mundo, conforme los países reaccionaron de diferentes maneras, fuimos entendiendo y fuimos recalculando lo que se podría hacer, lo que se tendría que hacer. Conforme avanza el impacto en nuestra economía, lo que hoy, insisto, hoy
mientras nosotros platicamos, está pasando con el precio internacional del petróleo. Eso nos tiene que hacer recalcular nuestros planteamientos de hoy y de mañana en materia económica. La cosa hoy cambió con la información que teníamos hoy. Si con la información del viernes tomábamos decisiones para nuestros negocios de lo que iba a pasar con la economía del mundo a partir de esta semana, nos hubiéramos equivocado hoy en la mañana. Por tanto, quiero insistir, el primer concepto que quisiera yo transmitir con mucha vehemencia incluso, es que nos acostumbremos al recalculando. Es decir, cuando hace mucho tiempo podíamos con un buen modelo predecir un poco cómo iba a ser el futuro y con una buena planeación estratégica podíamos tener por adelantado nuestros siguientes años en lo personal en la empresa. Hoy no les podemos decir a nuestros hijos, a nuestras hijas, si en el verano van a poder tener un viaje, un campamento, si se van a poder ir de Akshara, si van a poder hacer su viaje de tercero de secundaria. Hoy estamos obligados a entender que el punto de partida es el recalculando y que el recalculando se da todos los días, en cada momento. Aprender eso, internalizar eso cuando no estamos acostumbrados, no solo a no utilizar la nueva información y revalorar o retomar nuestras decisiones, sino no estamos acostumbrados a cambiar la ruta. Nosotros dijimos, pues vámonos por aquí, este es el camino. Pues hoy tenemos que plantearnos que el recalcular va a tener que convertirse en parte fundamental de nuestras decisiones cotidianas. Entonces, partamos de ese concepto, el recalculando. Cuando a mí me preguntan, y seguro son muchas de sus preguntas, pero a mí me preguntan, oye, ¿y cuándo vamos a llegar al pico de contagios en México? ¿Y cuánta gente va a morir? ¿Y cuántos hospitalizados vamos a tener? Con toda precisión, con toda puntualidad, digo, con la información que tenemos hasta hoy, en este momento, puedo acercar una respuesta. Mañana, con nueva información, esto cambió. Insisto, recalculando, hay que aprenderlo, es parte de nuestra nueva realidad. Es tan inédito que es fundamental que nos asumamos en las capacidades de poder plantear lo que viene después. Es la nueva realidad esto. Perdonen ustedes, pero bueno, ahí voy. Ahí voy. ¿Quieres que te traigan mi compu? ¿Te traigan mi compu? Último intento y si no, a capela. Bueno, voy a empezar a platicarles. Nada más quiero mandar, a ver, ahí está, recalculando todo el momento. Entonces, platico del COVID-19 y empiezo con esto. Ustedes saben, ya lo conocen, el brote se dio en Wuhan, esta ciudad china de 11 millones de habitantes. Desde noviembre ya se conocían algunas neumonías atípicas y el personal médico en China, particularmente en Wuhan y en la provincia de Hubei, empezaban a detectar que había algo nuevo. Ya para diciembre se supo que en efecto
era un nuevo coronavirus. Los coronavirus, lo han estado escuchando muchísimo ustedes, es una familia de viruses. El coronavirus son virus que nos han acompañado a lo largo de un montón de años en la historia de la humanidad. Tan solo en este siglo ya tuvimos el famosísimo SARS, síntoma agudo respiratorio, en el 2002 y 2003. Tuvimos el MERS, el famoso Middle East Respiratory Syndrome, que se dio, como su nombre lo dice, muy focalizado en el Medio Oriente. Y ahora, pues este nuevo coronavirus que se le ha llamado el COVID-19, pues que nos vino a confrontar con una realidad diferente. ¿Qué información tenemos hasta hoy? Y todos lo sabemos, pero insisto, se ha ido recalculando. Pongo un solo ejemplo. Con los primeros datos que recuperó la propia Agencia Sanitaria China y la Organización Mundial de la Salud, los primeros cálculos estaban en que la tasa de contagio del virus, lo que se conoce en epidemiología como el R0, es decir, si yo estoy contagiado, ¿a cuántos más voy a contagiar? Esta tasa de contagio empezó siendo de 2.6 personas por cada contagiado. Para ponerles en dimensión, si nos vamos a la influenza estacional, a la de cada año, la tasa de contagio, la R0, es de 1.3. Si nos vamos al sarampión, que otra vez está de vuelta en nuestro país, ahorita les cuento de ello, el sarampión tiene una R0, una tasa de contagio de 14.7%, es decir, casi ver a una persona con sarampión te contagiaría, pero ahorita platico de ello. La tasa de contagio recalculada ya en materia de COVID-19 al día de hoy con el último trabajo del CDC de Atlanta está en 5.7 contagios por cada persona contagiada. Este es un dato fundamental porque una pregunta que se hace muy a menudo es ¿por qué en enero o febrero, si nos preguntaban a muchos, pues pensábamos que la cosa podía estar más tranquila, insisto, en enero o en febrero? Porque se calculaba en ese momento que la tasa de contagio iba a ser o era de 2.6%. Cuando es más del doble de lo que se había estimado, estos crecimientos se dan de manera exponencial. Los síntomas ustedes los conocen, la fiebre, la tos seca, cuando hay dificultad para respirar, o hoy sabemos cuando se pierde el sentido del olfato y del gusto, son los síntomas para ir al hospital. El 80% de todos los casos siguen siendo asintomáticos o bien con síntomas muy leves. El 15% de todos los casos ha requerido una visita al hospital y es el 5% de los casos los que pueden ser severos, los que pueden requerir un tratamiento específico de alta especialidad. A partir de Wuhan, se extendió primero en la provincia de Hubei, después se fue a algunos países de Asia, pasó a Europa Occidental, marcadamente ustedes vieron lo que sucedió en Italia, en España, cruzó los océanos y lo tenemos en el hemisferio más o menos a partir de marzo. Ya son 2,5 millones de personas que se han contagiado en el mundo y en las últimas semanas, las últimas 3 semanas, han sido de una multiplicación absoluta, primeramente en los Estados Unidos, que ya son casi 800,000 casos. Ustedes pueden ver en la gráfica, la línea roja es cómo va nuestro país, incluso con la información de pocas pruebas que tenemos. El sistema de salud mexicano,
y como lo decía Mauricio en su presentación, a mí me tocó el honor de ser secretario de salud durante el gobierno del presidente Calderón. Me tocó además momentos muy delicados, me tocó dirigir el cuarto de guerra durante la epidemia de la H1N1 en el año 2009. Conozco el sistema de salud a fondo y les puedo decir con toda certeza que para un país en vías de desarrollo, un país no rico, México tiene un sistema de salud robusto, un sistema de salud que trabaja todos los días, un sistema que está lejísimos de ser perfecto, pero es un sistema de salud que atiende, en donde a lo largo de las últimas décadas se fue invirtiendo, se fue mejorando y las cosas empezaron a salir un poco mejor. Ahorita platicaré un poco de ello, pero al día de hoy, pues el sistema tiene sus fortalezas. Por ejemplo, entre otras cosas, ya lo decía, en el año 2009, como ustedes bien saben, pues nos tocó ser el Wuhan del mundo. En el año 2009, para los que la vivieron, México fue el lugar donde surgió un nuevo virus. Cuando nos llegaron los primeros números, cuando veíamos las tasas de contagio, cuando veíamos cuál era la tasa de mortalidad con los primeros números, no sabíamos bien a qué nos estábamos enfrentando. Y México se había preparado a lo largo de la década previa para poder atender una influenza de tipo aviar. Era en ese entonces los planes que se habían desarrollado para atender una influenza H5N1, en donde se estimaba que podrían morir más de 200,000 mexicanos. Con la primera información que tenemos, cuando le llevamos esa información al presidente Calderón, pues la decisión es en ese momento cerrar las clases. Ustedes recordarán ese 24 de abril, ya estamos por cumplir 11 años que se dio la influenza. Ese viernes 24 de abril se cancelaron ya clases porque fue México donde nació el nuevo virus. A diferencia de ese 2009, México tuvo esta vez la ventaja de durante 3 meses poder ver qué estaba pasando en el mundo. Dolorosamente no la aprovechamos como se debería. Pero habiéndoles dicho que el sistema de salud de nuestro país es un sistema robusto, es un sistema que atiende, fíjense ustedes, todos los días el sistema de salud de México atiende a 1 millón de personas. En nuestro sistema de salud nacen todos los días, cada día, nacen 4,500 niñas y niños. Es decir, tan solo en 10 días el sistema de salud atiende más personas naciendo que toda la comunidad judía de México. Eso es el sistema de salud de nuestro país. Sin embargo, en los últimos tiempos el sistema de salud ha sufrido. Y debo de decir, sobre todo con la llegada de esta nueva administración, los recursos a la salud han mermado. Segundo, la desaparición del sistema de protección social en salud, mejor conocido como Seguro Popular, es un golpe tremendo para 53,5 millones de mexicanos. Imagínense, solo de un fondo que existía en ese Seguro Popular del 1%, se financiaban los picos excedentes en la demanda. Todo el H1N1 en el 2009 se financió con los fondos del Seguro Popular que hoy ya no existen. Además de ello, las impericies administrativas han llevado a modificar los procesos de compras de insumos y eso ha afectado cosas pues que ya las veíamos. Miren, a partir del 2003, con la entrada en vigor del Seguro Popular, empezaron a crecer de manera muy relevante los recursos para el sistema de salud. Debo decir que siempre escasos, pero empezaron a crecer mucho.
A partir del 2015 empezaron a caer, pero en 2018, 2019, 2020 teníamos mucho menos recursos. El último año que yo fui secretario, en el 2012, el sistema de salud en nuestro país tenía 50,000 millones de pesos más en términos reales de los que hoy tiene. Y por supuesto, menos dinero sumado a la impericia administrativa de la nueva administración y las fallas en, por ejemplo, el tema de compras de medicamentos, pues nos ha llevado a temas que hemos visto en la televisión. En efecto, ha habido problemas para surtir los medicamentos del cáncer de los niños y se ha manifestado. Tenemos muchos problemas, por ejemplo, pues que no se compró a tiempo la vacuna contra el sarampión y ahora vemos casi 200 casos en nuestro país, cuando el último brote de sarampión que habíamos tenido fue en el año 89-90. El último caso autóctono, es decir, generado en nuestro país, fue en el año 95. No habíamos tenido, por la cobertura de la vacunación, no habíamos tenido casos de sarampión. Hoy volvemos a tener casos de sarampión en México y eso, insisto, nos debe de ocupar. Pero como ya les decía, el tema con el COVID es que si bien tienes un sistema de salud que tiene fortalezas, tienes por otro lado un sistema de salud muy debilitado en los últimos tiempos, pero tienes una demanda extraordinaria por servicios de salud para los cuales prácticamente ningún país está listo. Entonces, cuando llega el 5% de todos los pacientes de COVID-19 que van a requerir algún tipo de internamiento, que pueden requerir terapia intensiva, que pueden llegar a necesitar una intubación y soporte respiratorio, pues entonces tus sistemas pueden colapsar, porque tú tienes que seguir atendiendo gente, porque tú tienes las 12,000 urgencias que atiendes todos los días, porque tú tienes los cánceres, porque tú tienes los infartos agudos que tienes que seguir atendiendo. Y si a eso le sumas muchos casos por el COVID, pues entonces los sistemas de salud se ven en un verdadero problema. ¿Qué debemos de hacer? ¿Qué debemos de hacer en lo sanitario, los países? Pues empiezo por lo básico y no hay que dejar de repetirlo. Lo uno, y hoy con toda la información que se tiene, con lo que hemos aprendido, con lo que sabemos en el mundo, lo uno es las prácticas de higiene, el lavado de manos, el estornudo de etiqueta, el gel antibacterial, la distancia de 1,5 metros entre persona y persona. Eso sigue siendo la parte fundamental, porque solo hay 3 orificios por los que puede entrar el COVID-19 al cuerpo. Solo hay 3, no hay otro. Es la nariz, la boca y los ojos. Por tanto, si las manos están limpias, si no tocaron y si no estoy con una persona que me puede toser, que me puede hablar y echar las gotitas, pues no hay manera que me contagie. Por eso la mascarilla, hoy sabemos, en el recalculando, cuando al principio se pensaba que no servía, hoy sabemos que la mascarilla sí ayuda, sí reduce la probabilidad de contagio, en fin. Pero lo primero son las prácticas de higiene. Lo segundo, como ya decía, es el distanciamiento físico. Vean qué bonita me quedó esa foto, qué bueno que pude poner la presentación. Ya nada más por esta foto vale la pena como Queen se distancia. Está a todo dar esa imagen que logré, pero en fin. Y yo en este tema quiero insistir en un asunto. Es distanciamiento físico, no social. Hoy la vida nos ha enseñado que podemos seguir cerca gracias a la tecnología y todas las facilidades que tenemos para comunicarnos. Las acciones desde el gobierno, las más importantes que conocemos hoy, es realizar pruebas. A partir de la prueba positiva, hacer un mapeo de los contactos que tuvo esa persona y a partir de eso, el aislamiento, sobre todo de los contactos. México no lo hizo. México decidió irse por un modelo de pocas pruebas y México no ha rectificado y esa es parte de las broncas que tenemos. ¿Por qué?
porque en un principio, otra vez, era justo pensar que podía haber modelos diferenciados de pocas pruebas, de muchas pruebas. Ya que supimos cómo actuó Corea, cómo actuó Alemania, cómo actuó Israel, pues hoy sabemos que las mejores prácticas es en las pruebas. En poblaciones como en la Ciudad de México en su conjunto, en donde ya los casos están realmente en la fase 3, es decir, hay un contagio comunitario extendido, pues entonces ya pensar en hacer pruebas y en aislar solo unos grupos, pues tampoco hace mucho sentido. Tienes que aislar a todos, nos tenemos que aislar todos. Pero todavía en el país esto ha ido creciendo de manera muy irregular y por tanto hay que ir haciendo pruebas en diferentes regiones para poder mapear y poder aislar. Esto es algo que el gobierno no ha querido recalcular y que tiene, según quien lo haya emprendido, resultados diferentes. Porque otra vez, todas estas medidas, las medidas de higiene, las medidas de distanciamiento, las pruebas, el mapeo y el aislamiento tienen una sola razón de ser, y es achicar, aplanar, achatar la curva. Como ustedes pueden ver en pantalla, la curva roja es de alguna manera la curva si no hiciéramos nada. Es decir, crece el número de contagios, llega a un tope porque ya no hay a quien contagiar, ya todos están contagiados o ya se contagiaron, o ya hay tanta gente contagiada que ya quien no se contagió es inmune, en fin, y después cae. Todos los virus que han compartido con nosotros en la historia de la humanidad se han comportado igualito, una curva de Bell, suben, llegan a un máximo y vuelven a bajar. ¿Qué se intenta con todas estas medidas? Que se achate la curva, que sea una curva como la azul. ¿Por qué? Porque cuando se dan muchísimos casos, un porcentaje de esos casos, hoy sabemos, es el 5%, van a requerir entrar a los hospitales. Y es ese porcentaje el que puede sobrepasar las capacidades instaladas que tenemos en las unidades médicas. Lo que quieres es achatar la curva para que tus contagios se den de tal forma y con una lentitud que no lleguen a saturar o a sobrepasar los sistemas de salud. Por eso cuando ustedes escuchan el achatar la curva, el aplanar la curva, cuando dicen el distanciamiento social, en fin, todo lo que significa es eso, es no saturemos los sistemas de salud porque entonces no va a haber capacidades para atender. Hay quien lo hace mejor que otros. Hoy sabemos en el mundo quién lo ha hecho mejor, pero también sabemos en nuestro país. Miren, les quiero poner un ejemplo. A principios de marzo, el estado de Jalisco, con la segunda zona metropolitana más grande del país, Guadalajara y alrededores, y la Ciudad de México, teníamos más o menos el mismo número de casos. En Guadalajara iniciaron con restricciones físicas, con distanciamiento social más estricto, con medidas de higiene mucho mejor comunicadas, directrices mejor planteadas y con un mejor impacto en sus pruebas y mapeos. Al día de hoy, Jalisco, cuando la Ciudad de México ya tenía casi 1,700 casos, Jalisco tenía 176 casos, insisto, con poblaciones del mismo tamaño, similares. Por tanto, lo que hagamos o dejamos de hacer como entidades, como gobiernos y como personas, sí impacta. Por eso la curva de la comunidad judía en particular se ha logrado achatar de manera muy relevante porque nos hemos quedado en casa, nos hemos distanciado. Lo que haces o dejas de hacer sí importa. Y esto es una parte fundamental. Y debo de ir y conectar la crisis sanitaria con una segunda crisis, que es la crisis económica. Porque querémoslo o no, tenemos un problema fundamental en cómo se nos está cayendo la economía, pero no solo ello, tiene que converger la estrategia de lo económico con lo sanitario. ¿Por qué? Porque es muy difícil para millones de mexicanos que viven
con lo que ganan todos los días, pedirles que se queden en casa. Si el mandato de quedarse en casa no va acompañado con una medida de gobierno en donde sepas que va a haber algún ingreso extraordinario, algún mecanismo de apoyo para poder sortear la época difícil, es muy difícil que te quedes en casa. Y por eso vemos fotos de Santiago Arau en el Metro Pantitlán, que sigue lleno, y el fin de semana vimos fotos de la calle de Corregidora, a espaldas de donde vive el presidente, y seguía llena de gente comprando y sin las mínimas medidas de protección. Sobre todas las cosas porque no han estado las medidas económicas puestas ahí. Y déjenme decirles, digo, para continuar con toda transparencia, con las malas noticias, y es horrible ser ave de mal agüero, la verdad, pues ya sabemos que es bien difícil vender un seguro de vida, es bien difícil querer cobrar impuestos, hay malas noticias que nadie las recibe bien. Y ante esta amenaza que tenemos, hay que entender que la cosa se ve muy difícil. No estamos hablando ya de una recesión. Recesión va a haber. Estamos hablando que si México no toma las medidas adecuadas en materia económica, lo que tenemos frente a nosotros es una depresión. No estamos hablando si el 2020 va a ser un buen año o no, no lo va a ser. Estamos hablando de qué va a pasar con la siguiente generación. Estamos hablando de qué va a pasar con mis hijas y con sus hijos. Porque pues el estancamiento ya estaba. Venimos de un 2019 en donde no crecemos porque los motores de la economía ya estaban apagados. Fíjense esta gráfica, no se preocupen, ya sé que se ve de muchos numeritos, pero no se preocupen, lo único que les quiero decir con esto es que uno de los motores para que crezca la economía es que el gobierno invierta. Y nunca había sido tan poquita la inversión del gobierno con respecto a nuestro Producto Interno Bruto desde 1920. Desde ese entonces no era tan poquita la inversión del gobierno. Entonces esa turbina del crecimiento la traíamos apagada. La inversión privada tampoco. A partir, sobre todo, de la cancelación del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, la desconfianza de los empresarios para invertir en el país cayó. Y cerramos el año pasado con un decrecimiento de la inversión privada del 5%. Y esto es gravísimo, porque se ve pues, en el número de empleos. Y ya traemos muchísimos empleos perdidos en lo que va del año y vamos a tener dolorosamente, y es lo más probable, enormes pérdidas en materia de empleo. Con ello, pues miren, otra vez, recalculando todo el tiempo, pero el último cálculo del Fondo Monetario Internacional está que en 2020 el país va a caer en su economía en 6.6%. Si no tomamos medidas, si el gobierno no toma medidas, esto va a ser más. Si tomamos medidas de forma masiva, esto puede ser menos. ¿Qué son las medidas masivas? Primero, el gobierno necesita en lo inmediato, tomar acciones de inyección de recursos fundamentales. Déjenme ponerles algunos ejemplos. Uno, y es obvio, necesitamos transferir muchísimos más recursos para el sector salud, para que el personal médico y de enfermería puedan trabajar en condiciones de seguridad y para que los hospitales, las unidades médicas estén bien equipadas. Yo estoy en los patronatos del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, en el Instituto Nacional de Nutrición, estoy en la Junta del Hospital General de México y es el día en que no han recibido los recursos necesarios para poder hacer frente. Pero hay otras medidas que en lo inmediato se tienen que realizar. Por ejemplo, que el gobierno se convierta en el comprador de último recurso. Les pongo un solo ejemplo. El gobierno debería de estar rentando ya todos los cuartos de hoteles medianos y pequeños, con un doble propósito. Primero, para que el personal médico y de enfermería se aloje en los hoteles.
De esta manera van a estar seguros, no van a tener que regresar a sus casas y con ello poner en riesgo a sus familias de contagio, pero por otro lado les estás inyectando recursos a los pequeños y medianos hoteles que con eso van a seguir con sus servicios de lavandería, van a seguir comprando comida y no van a despedir gente. Necesitamos hacer muchísimas cosas en el cortísimo plazo. Necesitamos no dejar de pagar impuestos, pero sí postergar el pago de los mismos. Cuando tienes que definir entre pagar nómina o pagar impuestos, pues primero vas a pagar nómina, primero vas a pasar algunos de tus costos fijos, porque si no, no vas a sobrevivir. Necesitamos aumentar en lo inmediato el crédito, en fin, necesitamos muchas medidas que el gobierno tiene que hacer en lo inmediato. En el corto plazo también, y por supuesto vamos a tener que implementar acciones muy importantes en el mediano plazo. Un gran plan de infraestructura. El gobierno tiene que suspender obras que no van a servir. Por ejemplo, la refinería de Dos Bocas es un proyecto que tendría que cancelarse, así como revalorar la cartera completa de las inversiones de Pemex. Al mismo tiempo, fíjense, los proyectos ferroviarios. Hay algunos no me gustaban, por ejemplo, el Tren Maya no me gustaba como proyecto, pero ya está. Pues bueno, hagamos los tramos que son factibles, el tramo Mérida-Cancún, el Cancún-Majahual, ya hay derecho de vía. Nada impacta tanto en lo económico como el efecto que multiplica cuando se invierte en infraestructura. Entonces, pues hay que hacer esos. Y con esta locura de Pemex hoy y el precio del petróleo, toda la cartera de proyectos de Pemex tendría que ser revalorada. Viene una nueva lógica. Pero lo que les quiero decir con esto no es abrumarlos, es simplemente insistir en que este país necesita un plan económico de emergencia, tipo Roosevelt, tipo el plan Marshall. Necesitamos inyectarle muchísimos recursos y tenemos que entender que el país se va a tener que endeudar. Tenemos una línea de crédito del Fondo Monetario Internacional disponible por 61,000 millones de dólares, que es alrededor del 5% de nuestro Producto Interno Bruto. Necesitamos inyectarlo. Si el país no hace lo que se necesita en lo económico, lo que estaremos viendo en los próximos meses es una verdadera depresión. Ahora bien, ¿nosotros qué? Y déjenme con esto empezar a concluir. Pues tenemos que ser resilientes. Nos tocó vivir esta época. Que déjenme decirles, yo sé que no es para sentirnos bien, a cada quien los momentos y las crisis que le toca, pero después de lo que generaciones de hijos, nietos y bisnietos de migrantes sabemos que se ha vivido en otras épocas, creo que somos los mejores para decir que se puede reinventar uno, que se puede salir de las crisis y que se puede encontrar las oportunidades y los rostros nuevos que te da la vida ante los momentos difíciles. Insisto, creo que por nuestra condición de nietos y bisnietos de migrantes, por lo que sabemos que nuestros antepasados tuvieron que vivir para llegar a este país, por lo que sabemos que el pueblo judío ha sufrido en otros momentos, somos no solo idóneos para creernos la capacidad de resiliencia, de reinventarnos ante la crisis, sino somos idóneos para transmitirle a los demás en época difícil de que las cosas pasan y que se pueden salir adelante. Por supuesto que sí. Las empresas, 3 momentos, si hay empresarias o empresarios viéndonos, yo les diría, hay 3 momentos y 3 cosas que hacer. El primer momento es sortear la tormenta. Esto es, estamos en el barco y estamos en la tormenta y necesitamos agarrarnos del mástil y pues como pase, cuidar la nómina, cuidar los flujos, cuidar los recortes que se tengan que hacer, los protocolos de higiene para aquellos negocios que estén abiertos. Es decir, en lo inmediato hay que cuidar la tormenta, hay que salir de ella.
Siguiente paso, empezar a preparar el regreso a una nueva normalidad. Vayamos planeando cómo podemos regresar, cómo vamos a entender las necesidades de aquellos a quienes servíamos, de nuestros clientes, cuál va a ser nuestra nueva visión de crecimiento dentro de los retos y las oportunidades que el nuevo panorama mundial nos abre. Tenemos que ir planteando ese regreso pues que no va a ser a la misma normalidad y va a ser con cosas muy complejas. Y tercero, creo que sí tenemos que entender que el mundo va a cambiar. Muchas de las cosas que teníamos en la cabeza antes no van a ser iguales a lo que, pues a lo que vemos hoy en día, a lo que tenemos frente a nosotros. Por ejemplo, pues creo que muchas de las juntas que antes hacíamos físicamente, pues hoy sabemos que se pueden hacer a distancia, que no son necesarias. Nuestra forma de ver el cómo actuar, cómo trabajar de manera presencial, cómo educarnos y cómo aprender de manera presencial va a cambiar de manera importante. Por otro lado, pues en mi familia, ¿qué? ¿Cómo actuamos en familia ante la contingencia? Otra vez, enseñarle a las hijas, a los hijos, a ser resilientes. La preocupación no es si va a poder haber viaje en el verano. La preocupación es que nos toca vivir una nueva realidad, que hay mucha gente que le va a estar pasando mal y que nosotros vamos a tener que ser parte del entendimiento de ese nuevo mundo y un mundo en donde vamos a estar llamados a inyectar nuestro espíritu de resiliencia y a participar para que a otros que no han sido tan privilegiados como nosotros les pueda ir bien. Estamos en casa, aprovechemos para hacer las cosas que nunca pude hacer, ese libro que dejé ahí varado en mi buró y que puedo hoy leer porque hoy tengo tiempo, esa película, esa serie que dejé planteada ahí, juguemos en casa, hagamos un rompecabezas, aliviemos la tensión mental y el cuidado personal, porque pues vamos a pasar todavía varias semanas. Y en ese sentido, creo que debemos de recalcular nuestro día a día para que ese paso en nuestro hogar pueda ser en armonía, pueda ser con amor, pueda ser con aprendizaje y pueda ser resiliente, pueda ser aprendiendo cómo vamos a confrontar esta dura realidad y cómo vamos a reiniciar con una nueva ruta, con un nuevo cálculo de ruta, ahora que nos depare. Termino con esta frase que me gusta mucho de María Curie, la primera premio Nobel mujer en la historia, que decía: no hay que temer nada en la vida, solo hay que entenderlo. Creo realmente que ahora es el momento de entender mucho más para que podamos tener menos miedo. Es época compleja, pero entendiendo, reflexionando y animándonos entre nosotros, podemos tener menos miedo y podemos enfrentar las amenazas que tenemos con una mucho mejor formulación, con una mejor posibilidad. Les agradezco mucho la oportunidad, quedo a sus órdenes para las preguntas y respuestas. Dejo de compartir. Muchísimas gracias a todos y a todas. Gracias, Salo. Y vamos ahorita te voy a transmitir algunas de las preguntas que el público que ha estado siguiendo tus palabras han puesto como inquietudes. ¿Cómo se puede exigir de alguna forma al gobierno que tome medidas tan necesarias como las que tú comentaste, pero que se niegan a tomar? Muchas gracias, Mauricio. Miren, les voy a ser sincero, no podemos dejar de presionar.
tenemos que decirle y decirle y decirle y decirle al gobierno. A veces uno se cansa de ser repetitivo, de ser reiterativo, pues no me escuchan, entonces, pero no podemos dejar y tenemos que crear una fuertísima corriente de opinión pública para que el gobierno entienda que necesita actuar en consecuencia. Mi sugerencia es no dejar de opinar, hay que escribirle al presidente, hay que opinarle al presidente, hay que seguir con toda fuerza insistiendo, porque si el gobierno no se sube al barco, va a ser muy difícil. Ahora bien, si después de insistir, el gobierno no quiere actuar, pues creo que nos va a tocar a nosotros, insisto, sin el gobierno, tener que revalorar y replantear lo que tenemos que hacer. Y eso sí, llegar al 2021 y a las siguientes elecciones y verdaderamente castigar la falta de responsabilidad que este gobierno ha tenido. Ok, Salo. Fíjate que acabas de contestar la siguiente pregunta que tenía para ti, que es, ¿qué podemos hacer nosotros aún sin el aval del gobierno? Pero ya lo acabas de contestar. Voy a continuar con otra. ¿Cuál debe ser el papel de los jóvenes ante esta crisis? Pues, yo creo que los jóvenes tienen que exigir. No se pueden quedar callados como si nada estuviera pasando. Yo creo que los jóvenes tienen que salir a hablar y a decir, tienen que expresarse. Hoy las redes sociales nos dan la oportunidad de expresarnos de manera importante y creo que los jóvenes lo deben de hacer. Segundo, quiero regresar con los jóvenes al concepto pues, que trataba de explicar hace unos momentos. Creo que hemos muchas veces educado muchachos y muchachas que no saben que se les diga no, que no saben lo que es vivir épocas de adversidades, que simplemente pues, tienen una vida cómoda y más fácil. Y qué bueno que pudimos construir una mejor generación que la de nuestros abuelos. Pero creo que ante esta crisis es el momento de enseñarles las cosas verdaderamente importantes, las cosas relevantes, recordárselas y recordarles que en otras épocas, por generaciones, nuestros antepasados tuvieron que batallar y salir adelante y que ahora les va a tocar a ellos una crisis que les va a requerir salir adelante. Ayudarles a que lo puedan hacer, insisto, con amor, con esperanza, con agradecimiento, que puedan sentirse que son tan afortunados que este mal momento va a pasar, pero que sepan que sí hay malos momentos en la vida y que seguramente va a ser uno. Creo que los jóvenes en esta época, bien valdrá la pena que se reelaboren mentalmente para que entiendan, aprendan y que sepan que en la vida se vale fracasar. Creo que tanto sufrieron nuestros abuelos que quisieron que nosotros no sufriéramos nada. Creo que se vale en la vida fracasar y creo que del fracaso se aprende y del fracaso se sale adelante. Creo que es fundamental en esta época, insisto, de crisis, enseñarle a nuestros hijos, a nuestras hijas, a nuestros nietos, que el que no siempre todo salga bien va a ser parte de la vida y que el chiste es cómo sales adelante en esos momentos cuando la cosa no va bien. Totalmente de acuerdo, Salo. Creo que se nos había olvidado a estas generaciones esa parte de enseñarles a los hijos que el fracaso es parte de la vida. Otra pregunta, ¿cómo trabaja o cómo se puede trabajar esta resiliencia de que tú comentabas en comunidades marginadas e indígenas, considerando que carecen de recursos y de tecnología? Es una cosa mucho más compleja.
Y pues sí, hay que decirlo con todas sus letras. Las crisis pegan, pero a algunos les pegan más que a otros. El cálculo primario que hemos hecho, insisto, sin lo que pasó hoy con lo que está pasando mientras hablamos con los precios del petróleo, el cálculo que tenía yo la semana pasada era que con esta crisis 21 millones de mexicanas y mexicanos más iban a caer en pobreza por ingresos. Pues por supuesto que para ellos la recuperación y la capacidad de salir adelante es diferente que otros. Y para ello se necesita la acción de gobierno. Creo que una de las cosas que más nos enseñan los momentos de crisis es que sí se necesitan gobiernos. Se necesitan gobiernos fuertes que puedan redistribuir y apoyar a quienes menos tienen, que gobiernos fuertes que manejen sistemas de salud también fuertes, gobiernos que puedan generar mecanismos de transferencia de recursos, mecanismos de seguro de desempleo para muchos. En fin, creo que necesitamos aprendernos a entender que si bien a todos nos va a impactar, a quien más va a impactar va a ser a quienes menos tienen y que es el gobierno quien va a tener que entrarle. Es muy difícil, sin la acción solidaria, la acción subsidiaria de gobierno, que las comunidades más marginadas salgan adelante y pedirles a ellos que sean resilientes nada más. Ellos son mucho más resilientes en muchos sentidos que nosotros. Lo que van a necesitar es realmente apoyo para poder cruzar por esta crisis. Ok, Salo. Una última pregunta, dada ya la premura del tiempo. ¿Qué ocurrirá, según tu criterio, con las empresas que decidan pagar nóminas y no pagar impuestos? Mira, yo creo que si el flujo de caja, si la inyección de capital que puedes hacer y las líneas de crédito que tienes se agotan y tienes que decidir, yo creo que la prioridad está, mientras se pueda y en las condiciones que se pueda, tratar de coadyuvar con quienes trabajan para nosotros. Yo creo que eso tendría que ser una responsabilidad primaria, insisto, nadie está llamado a lo imposible, pero dentro de lo posible creo que la prioridad tendría que ser la nómina en las mejores condiciones que se pudiera. No estoy hablando de no renegociar, de no buscar alternativas, pero creo que eso es una prioridad. Y creo que el pago de impuestos, si el gobierno no lo quiere postergar, pues ya lo iremos postergando nosotros, porque si no hay flujo, pues de lo último que te vas a preocupar es de pagar impuestos. Ok, totalmente de acuerdo. Salo, te agradezco infinitamente la valiosísima y esclarecedora plática que nos acabas de regalar. Nuevamente, muchas gracias por ser parte de nuestra noble causa y a todos ustedes, muchísimas gracias por su participación y les recuerdo una vez más que a través de nuestra página web pueden sumarse en el botón donar. Gracias a todos. Muchísimas gracias a todos. Bonito día. Igual.